Números 4:46. Todos los que fueron enumerados en el censo que Moisés y Aarón y los príncipes de Israel hicieron de los levitas por familias y linajes desde los 30 años para arriba hasta los 50, todos los que prestaban servicio de ministerio de transporte en el tabernáculo de la reunión, vinieron a ser 8.580. Según la orden dada por Yahvé a Moisés, fueron designados, cada uno para su propio ministerio y su propio cargo. Y los designados fueron aquellos que Yahvé había mandado. Números 5. Habló Yahvé a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que hagan salir del campamento a todo leproso, a todo el que padece flujo y a todo inmundo por un cadáver. Hombres o mujeres, todos los haréis salir del campamento para que no contaminen el campamento en que habitan. Así lo hicieron los hijos de Israel, haciéndolos salir del campamento. Como lo ordenó Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Habló Yahvé a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel: si uno, hombre o mujer, comete uno de esos pecados que perjudican al prójimo, prevaricando contra Yahvé y haciéndose culpable, confesará su pecado y restituirá enteramente el daño, añadiendo un quinto. Restituirá a aquel a quien perjudicó, y si no hubiere ya nadie a quien pertenezca la restitución, la hará a Yahvé y será entregada al sacerdote, además del carnero expiatorio con que se hará la expiación del culpable. Toda ofrenda de cosas consagradas por los hijos de Israel que éstos presentan al sacerdote, de éste es. Cuanto cada uno consagre, de él es. Lo que se presenta al sacerdote, de éste es. Habló Yahvé a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de uno fornicare y le fuese infiel, durmiendo con otro en concúbito de semen, sin que haya podido verlo el marido ni haya testigos, por no haber sido hallada en el lecho, y se apoderase del marido el espíritu de los celos y tuviere celos de ella, háyase ella manchado en realidad o no se haya manchado, la llevará al sacerdote y ofrecerá por ella una oblación de la 10ª parte de un efá de harina de cebada, sin derramar aceite sobre ella, ni poner encima incienso, porque es minjá de celos, minjá de memoria para traer el pecado a la memoria. El sacerdote hará que se acerque y se esté ante Yahvé. Tomará del agua santa en una vasija de barro y, cogiendo un poco de la tierra del suelo del tabernáculo, la echará en el agua. Luego el sacerdote, haciendo estar a la mujer ante Yahvé, le descubrirá la cabeza y le pondrá en las manos la minjá de memoria, la minjá de los celos, teniendo él en la mano el agua amarga de la maldición. Y la conjurará diciendo: si no ha dormido contigo ninguno y si no te has descarriado contaminándote y siendo infiel a tu marido, indemne seas del agua amarga de la maldición. Pero si te descarriaste y fornicaste infiel a tu marido contaminándote y durmiendo con otro, aquí el sacerdote la conjurará con el juramento de execración, diciendo: hágate Yahvé maldición y execración en medio de tu pueblo, y séquense tus muslos, e hínchese tu vientre, entre esta agua de maldición en tus entrañas, para hacer que tu vientre se hinche y se pudran tus muslos. La mujer contestará: amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en una hoja y las diluirá en el agua amarga, y hará beber a la mujer el agua amarga de la maldición. Luego tomará de la mano de la mujer la minjá de los celos, y la agitará ante Yahvé y la llevará al altar, y tomando un puñado de la ofrenda de memoria lo quemará en el altar, haciendo después beber el agua a la mujer. Darále a beber el agua, y si se hubiere contaminado, siendo infiel a su marido, el agua de maldición entrará en ella con su amargura, se le hinchará el vientre, se le secarán los muslos, y será maldición en medio de su pueblo. Si por el contrario no se contaminó y es pura, quedará ilesa y será fecunda. Esta es la ley de los celos para cuando una mujer haya sido infiel a su marido y se haya contaminado, o que el espíritu de los celos se haya apoderado de su marido y tenga celos de ella. Presentará a su mujer ante Yahvé y el sacerdote hará con ella cuanto en esta ley se prescribe. Así, el marido quedará libre de culpa y la mujer llevará sobre sí su pecado. Números 6. Habló Yahvé a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: si uno, hombre o mujer, hiciere voto de consagración consagrándose a Yahvé, se abstendrá de vino y de toda bebida embriagante. No beberá vinagre de vino ni bebida embriagante, no comerá uvas, ni frescas, ni secas. Durante todo el tiempo de su nazareato
no comerá fruto alguno de la vid desde la piel hasta los granos de la uva. Durante todo el tiempo de su voto de nazareo, no pasará la navaja por su cabeza hasta que se cumpla el tiempo por el que se consagró a Yahvé. Será santo y dejará libremente crecer su cabellera. Durante todo el tiempo de su consagración a Yahvé no se acercará a cadáver alguno, no se contaminará ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana si muriesen, porque lleva sobre su cabeza la consagración a su Dios. Todo el tiempo de su nazareato está consagrado a Yahvé. Si ante él muriere alguno repentinamente, manchándose así su cabeza consagrada, se raerá la cabeza en el día de su purificación, se la raerá el séptimo día y al octavo presentará al sacerdote 2 tórtolas o 2 pichones a la entrada del tabernáculo de la reunión. El sacerdote ofrecerá uno en sacrificio por el pecado y el otro en holocausto, haciendo por él la expiación de su pecado por el muerto. Ese día el nazareo consagrará otra vez su cabeza, la consagrará de nuevo a Yahvé por el tiempo de su nazareato y ofrecerá un cordero primal en sacrificio de expiación. El tiempo precedente no le será contado por haberse contaminado su nazareato. Esta es la ley del nazareo. El día en que se cumpla el tiempo de su nazareato se presentará a la entrada del tabernáculo de la reunión para hacer su ofrenda a Yahvé. Un cordero primal sin defecto para el holocausto, una oveja sin defecto para el sacrificio por el pecado, un carnero sin defecto para el sacrificio pacífico y un cestillo de panes ácimos de tortas de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda y la libación. El sacerdote los presentará a Yahvé y ofrecerá su sacrificio por el pecado y su holocausto. Después presentará a Yahvé el carnero de su sacrificio pacífico con el cestillo de panes ácimos y hará la oblación y la libación. El nazareo raerá a la entrada del tabernáculo de la reunión su cabeza consagrada y tomando los cabellos de su cabeza consagrada los echará al fuego que arde bajo el sacrificio pacífico. Luego el sacerdote tomará la pierna ya cocida del carnero, un pan ácimo del cestillo y una torta ácima, y se los pondrá en las manos al nazareo después que se haya raído la cabeza consagrada, y el sacerdote lo agitará ante Yahvé. Es la cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la pierna reservada. Después ya podrá el nazareo beber vino. Esta es la ley del nazareo que hace voto y de su ofrenda a Yahvé por su nazareato, fuera de aquello que sus posibilidades le consientan añadir. Hará de conformidad con su voto según la ley del nazareato. Yahvé habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos diciendo: De este modo habréis de bendecir a los hijos de Israel. Diréis: Que Yahvé te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su faz sobre ti y te otorgue su gracia, que vuelva a ti su rostro y te dé la paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Número 7. El día en que acabó Moisés de erigir el tabernáculo y de ungirlo y consagrarlo con todos sus utensilios, el altar con todos sus utensilios, ungiéndolos y consagrándolos, los príncipes de Israel, jefes de sus linajes, presentaron sus ofrendas. Eran los príncipes que habían presidido el censo. Llevaron sus ofrendas ante Yahvé, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, un carro por cada 2 y un buey por cada uno de los príncipes, y los presentaron ante el tabernáculo. Yahvé habló a Moisés diciendo: Recibe de ellos eso y que se destine al servicio del tabernáculo de la reunión. Se los darás a los hijos de Leví, a cada uno según las necesidades de su servicio. Moisés, tomando los carros y los bueyes, se los entregó a los levitas. Dio 2 carros y 4 bueyes a los hijos de Gersón según sus funciones, 4 carros y 8 bueyes a los hijos de Merarí conforme a su servicio bajo la vigilancia de Itamar, hijo de Aarón, sacerdote, pero no dio ninguno a los hijos de Caat, porque el servicio suyo de las cosas santas habían de hacerlo llevándolas sobre sus hombros. Los príncipes hicieron su ofrenda para la dedicación del altar cuando fue ungido, presentando su ofrenda ante el altar. Yahvé dijo a Moisés: Que presenten los príncipes su ofrenda uno a uno para la dedicación del altar. Aquel día el primero presentó su ofrenda Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá, ofreciendo un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos según el peso del siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para las ofrendas, una taza de oro de 10 siclos llena de perfumes, un novillo, un carnero y un cordero primal para el holocausto, un macho cabrío para el sacrificio expiatorio, y para el sacrificio pacífico 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab.
El segundo día hizo su ofrenda Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isacar. Ofreció un plato de plata de 130 siclos, un jarro de plata de 70 siclos al peso del siclo del santuario, llenos ambos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, una taza de oro de 10 siclos llena de perfumes, un novillo, un carnero y un cordero primal para el holocausto, un macho cabrío para el sacrificio expiatorio y para el sacrificio pacífico 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar.